gracias al Señor por una oportunidad más de estar en su casa. Y como siempre digo, y no me cansaré de decirlo, es el mejor lugar donde alguien puede estar, ¿sí o no? Mejor lugar. Amén. Por favor, abra su Biblia en la carta a Tito, capítulo 2. Y juntos vamos a estar, vamos a encontrar unos adornos en la palabra del Señor. Se recuerda que la semana pasada respondimos juntos a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es el Evangelio? ¿Se recuerda? Si no se recuerda, usted no vino. Pero qué bendición que esté con nosotros. Y hablábamos que el Evangelio es el mensaje proclamado por Jesús y también que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero como somos ciudadanos del reino de los cielos, como pertenecemos al reino de los cielos, tenemos que seguir los preceptos, los mandatos, las instrucciones, las leyes y las normas de ese reino al cual pertenecemos. Y basándonos en esta carta de Pablo a Tito, podemos entender que somos llamados a embellecer nuestra vida cristiana. Y si hay belleza en las cosas que Dios hace, nuestra vida debe reflejar que Dios está con nosotros. Si decimos que Él es bello y Él es nuestro Padre, nosotros también, ¿sí o no? Sonríe a la persona que está junto a usted y dile, oye, qué lindo estás hoy. Dígaselo por fe, hermano. Lo cierto es que estamos llamados a embellecer nuestra vida cristiana. Hay unos adornos que usted y yo, con los cuales usted y yo tenemos que estar comprometidos. Si hemos nacido de nuevo, si hemos venido a formar parte de este reino celestial, tenemos que estar comprometidos con ello. Cayendo en contexto, la iglesia de Creta, en la cual estaba Tito, donde se encontraba Tito, requería de estos elementos que harían más hermosa la vida cristiana. Y no bastaba solamente con la predicación, con el evangelismo, era necesario adornar el corazón, adornar nuestra vida. ¿Por qué? Porque para muchos cristianos es más fácil entregar un tratado, tocar una puerta y decir Cristo te ama, y hay una especie de cumplimiento con una labor evangelística y ya está. Lo más difícil es que permitirle al Señor que trabaje en nuestros corazones, ser desafiados a que haya un cambio en nosotros, ser desafiados a dejar las cosas del mundo. Eso es más complicado. Y le tengo noticias, eso hace que la vida cristiana no sea tan bella. Es más difícil salir de la zona de confort y atender al llamado del desafío que ese mensaje de poder, que es el Evangelio, nos hace. Permitirle al Señor que se den esos cambios necesarios en nosotros para cambiar nuestra perspectiva de la realidad de las cosas y entender que tenemos que estar en una transformación continua, cada vez pareciéndonos a ese Dios hermoso, a ese Rey precioso en quien hemos puesto nuestra fe, a Jesús de Nazaret. Necesitamos, al igual que los hermanos de la iglesia de Creta, embellecer nuestra vida cristiana. Pero para entrar más en contexto, quiero invitarte a que preste atención a este cortito video. La epístola de Pablo a Tito.
Tito era un griego seguidor de Jesús, quien durante años fue un confiable colaborador y compañero de viaje de Pablo. Él había ayudado a Pablo en varias situaciones críticas en el pasado, y en esta carta descubrimos que Pablo le había asignado la tarea de ir a Creta, una gran isla en la costa de Grecia, para restaurar el orden en una red de iglesias en las casas. La cultura cretense era conocida en el mundo antiguo. Una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo, ser cretense. Estas personas eran infames por su traición y avaricia. La mayoría de los hombres en la isla habían servido como soldados mercenarios al mejor postor, y las ciudades de la isla eran conocidas por ser inseguras, plagadas de violencia y corrupción sexual. Sin embargo, la isla de Creta tenía muchos puertos estratégicos que servían a ciudades por todo el mar Mediterráneo en la antigüedad. Así que, desde la perspectiva de Pablo, Creta era el lugar perfecto para empezar una red de iglesias. Ahora, no conocemos los detalles, pero de alguna manera esas iglesias cayeron bajo la influencia de líderes cretenses corruptos. Ellos decían ser cristianos, pero estaban arruinando las iglesias. Por lo que Pablo encargó a Tito la tarea de ir allí y ordenar las cosas. Esta carta proveyó las instrucciones. Y en la carta de Pablo encontramos las instrucciones para ordenar también nuestra vida, para ajustar nuestra vida en torno a esos preceptos, a esos mandamientos del reino de los cielos al cual usted y yo ahora pertenecemos. Decía la semana pasada que el Señor nos ha sacado del reino de las tinieblas, del poder de las tinieblas, al reino de su luz, a la luz admirable. Y si hemos cambiado de estado, cambiado de situación, si tenemos una vida nueva, entonces tenemos que tener adornos nuevos. Tenemos que presentar nuestra vida de forma agradable ante el Señor. Y encontramos en el capítulo 2 unas recomendaciones de cómo adornar el evangelio de forma saludable. Y tenemos que tomar en cuenta que no todos los adornos suman. Las damas presentes, con mucho respeto y mucho amor y cariño, nos pueden ilustrar mucho más en cuanto a eso, ¿cierto? Lo que es el adorno, el maquillaje y toda la cosa. Decía esta mañana que cómo la ciencia ha avanzado tanto, ¿no? Que podemos entender, inclusive, preste atención, si me equivoco, me corrigen por favor, hay cremas que las damas usan, hay una crema que se coloca en el rostro, pero para poder fijar la otra crema, para que se coloque la otra crema para colocarse el polvo. ¿Estoy bien? ¿Cierto, no? Entonces, se me hacen así. Hay una cantidad de brochitas, ¿cierto? Yo le decía pincel, pero me corrigieron algunas hermanas. Me dijeron, no es pincel, hermano, son brochas. Y, wow, brochas. Y bueno, brochas es para uno. En verdad. Entonces, una es para un fin específico, son distintas, ¿cierto, no? Hay algunas hermanas que tienen una maleta. Sí. Es en serio. ¿Ah? Y se llama neceser. Oye, interesante este nombre. Porque es necesario. Esto, ¿no? Lo cierto es que las damas nos pueden ayudar acerca de la importancia de usar adornos para presentarse más hermosa de lo que es para su esposo. ¿Sí? Para el Señor. Y no está mal, no está mal. Pero así como es importante el adorno y adornos que sumen, como dije hace rato, también hay adornos que restan, que cargan, que afean, que no lucen, que no van. Por eso el tema de este capítulo de Pablo a Tito es precisamente el impacto que tiene el mensaje del evangelio en la vida cristiana para hacerla más hermosa. La pregunta sería, ¿cómo debe vivir la iglesia? ¿Cuál es la forma en cómo debo mostrar este poder del evangelio que me ha cambiado, que me ha transformado, que me ha hecho estar en un proceso de transformación continua? Y que ahora entiendo que pertenezco al reino
y que estoy llamado y desafiado a vivir una vida que le agrade al Señor. Una vida que sea atractiva, que sea preciosa con mi comportamiento, con mi forma de actuar, para que glorifique al Señor. Por eso, en primer lugar, el primer adorno que nos encontramos es enseñar la doctrina de Cristo. Enseñar la doctrina de Cristo. Esto es claro, preciso, conciso. Vaya conmigo, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y es la primera vez que encontramos la palabra sana en este capítulo. Es una recomendación precisa que Pablo le da a Tito para que predicara el mensaje no corrompido por intereses personales. De acuerdo a lo que se aprendió, lo que se le enseñó acerca de Jesús, la doctrina de los apóstoles es eso, una sana doctrina. No lo que esté ajustado a la corriente del mundo. Y si usted prestó atención al video anterior, ¿hay alguna diferencia con respecto a ese tiempo de esa isla de Creta a la actualidad? No, estamos peor. Y le tengo noticias, la cosa va a empeorar. Pero es necesario que los que han sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz, o sea, nosotros, enseñemos y estemos comprometidos con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque no necesitamos una enseñanza diferente ni distinta. Necesitamos que nuestras vidas se ajusten a la palabra de Dios. No dejarnos llevar con la corriente o por la corriente como el camarón. Somos especialistas en adaptarnos y desde antes del tiempo en Creta ya habían algunos contumaces, algunos charlatanes, algunos vanidosos que engañaban a los inconversos y también a los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque necesitaban estar empapados con las enseñanzas de Cristo, con la doctrina del Señor. Vaya conmigo al capítulo 1, versículo 10. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y dice más, deben ser reprendidos duramente para que abandonen esas actitudes. ¿Por qué es necesario enseñar la sana doctrina o la doctrina de Cristo? Porque una enseñanza distinta enferma nuestra vida espiritual. Cuando no se enseña la palabra de verdad, uno se enferma, ¿por qué? Por recibir la mentira. Uno se enferma por querer adaptarnos a las costumbres, a las tradiciones, a las religiones o inclusive a lo que dice la propia familia, para no entrar en problemas con nadie. Mamá, yo te amo mucho, yo te quiero mucho, te honro, oro por ti, pero yo no puedo acompañarte a una procesión de la cruz, esa tal. Yo no puedo permitir que en mi casa compartamos de este licor. No puedo. Yo te amo mucho, pero soy cristiano. Yo tengo que poner un alto a eso. Y al igual que en aquel tiempo que había tradiciones y costumbres extrañas que iban en contra de la doctrina del Señor Jesucristo, hoy hay bastantes más, muchas más. Yo recuerdo a papá, gracias al Señor por el tiempo que tuvimos, pero yo no puedo celebrar un cumpleaños muerto. Yo tengo que aprovechar el tiempo de vida para honrarlo, para bendecirlo, para suplirle en todo lo que necesite. Es así. Mire lo que dice allí, capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe.
Presta atención a esto. Los adornos del evangelio tienen que ver con sanidad. Y así como veíamos en el ejemplo que el pastor puso temprano, se necesita ser vaciado de toda esa podredumbre, de toda esa suciedad que hay por dentro para poder ser un instrumento de justicia. Necesitamos tener sanidad espiritual para poder demostrar esos adornos del evangelio. Dice el 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Nosotros que ahora entendemos qué es lo que demanda el Señor de nosotros, cómo vivir de forma agradable delante del Señor, tenemos que ser los portavoces de este mensaje del evangelio, de este mensaje de transformación, de que las personas tienen que ser libres de toda esa atadura de Satanás, que el Señor lo reprenda, de prácticas y religiones que van en contra de la verdad. Pero cuando yo no digo nada, o cuando no pongo un alto a esas cosas que yo sé que están mal, hermano, soy copartícipe, soy participante de ellas. Requerimos entonces tener una actitud correcta en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Preste atención a esto. La enseñanza saludable produce vidas espirituales saludables. Otra vez, la enseñanza saludable produce vidas espirituales saludables, no enfermas. Si decidimos conocer a Dios, si le conocemos, debemos compartir este conocimiento saludable, que sana, que liberta, que rompe las ataduras en el nombre de Jesús. Ese es el poder del evangelio. La vida cristiana es más hermosa cuando hablo la palabra de Dios, la vivo y mis acciones dicen por sí mismas que yo soy cristiano, que ya yo no pertenezco a esas prácticas y a esas costumbres y tradiciones baratas y dañinas. La pregunta sería, ¿está experimentando usted la doctrina de Cristo? ¿Defiende la verdad del evangelio? ¿O es de los que dicen, yo no voy a decir nada para no meterme en problemas? Le abro el corazón rapidito. En una oportunidad en el enriquecimiento matrimonial, alguien hizo una pregunta. Decía, hermano, pero es que a mamá siempre le celebran el cumpleaños y uno tiene que estar allí porque es la mamá de uno. Yo le digo, le voy a dar una recomendación, haga lo que yo hice una vez. Ok, mira, está toda la familia, le quieren celebrar el cumpleaños a la mamita. Entonces no se preocupen, lo vamos a celebrar en mi casa. Con mis reglas, con mi forma, porque es mi casa. Y en mi casa y yo servimos al Señor, no a las tradiciones baratas y que nos alejan de la verdad. Simplemente, mi hermano, calle esas voces y no les preste atención a nada de eso. Repréndalos duramente. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. En mi casa aprendemos la doctrina de Cristo. Queremos demostrar una vida hermosa basada en la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo en esto? Me regala un amén fuerte. Aquí comienzan las recomendaciones más específicas. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, bueno, ahora vamos a clasificar lo que es la comunidad cristiana para que hayan adornos más específicos para una y otra edad. Y en segundo lugar, tenemos los adornos de los ancianos. Hermano, anciano o anciana, adulto o adulta que está presente con nosotros esta noche, a quien amamos mucho. Mira lo que dice el capítulo 2, del 2 al 5. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, en primer lugar tenemos a los ancianos, en segundo lugar, hay una recomendación de adornar la vida cristiana para los ancianos y las ancianas, los adultos y las adultas, ¿sí? O los adultos de la iglesia. Pero quiero que le preste atención a la historia de este hermano que ha bendecido el corazón de mucha gente. Veamos el siguiente video de este ancianito. Con la mente de un jovencito brillante, nos recibió en su casa, en la aldea El Jute del municipio de Usumatlán, Zacapa, Manuel de Jesús Franco, que nació el 2 de enero de 1910, es decir, que tiene 107 años. No sabe leer ni escribir, pero es impresionante cuando recita diferentes pasajes de la Biblia. Y todo gracias a su madre, que lo instruyó desde los 8 años en los caminos de Dios. Me llevaban a predicar, a orar. Yo iba a orar, iba a oír la palabra, a oír a los grandes evangélicos de Estados Unidos y todo. Entonces ahí yo empecé a aprender la Biblia. Fue dotado con este don de Dios y aunque ya pasó la barrera de los 100 años, su mente sigue intacta y aún sigue guardando y atesorando en su corazón cada versículo de la Biblia. Está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él creera no se perdería y tendría vida eterna. Pero este hombre jamás olvidará la época de los años 30, cuando prestó servicio militar en Zacapa y donde tuvo la oportunidad de conocer a Jorge Ubico, militar y político guatemalteco que se convirtió en el 21º presidente de Guatemala. Ubico entró al puesto en el año 1931, el mero 14 de febrero. Ahí conocí perfectamente yo al general Ubico cuando llegó a la base de Zacapa. Ahí conocí al general Ubico. Y desde que lo conocí, él me vio. Pero ahí estábamos completamente malos porque estábamos en una tristeza, ¿verdad? Unas enfermedades de plagas, y ese hombre nos curó, mandó traer muchas cosas y nos bañaron y nos cambiaron ropa y nos dieron bien. Bueno, ahí estuve yo. Ahí ya predicaba yo. Yo predicaba en la base, yo predicaba en Zacapa. Pero la forma en como don Manuel conoció al presidente fue porque le había llegado un rumor de que en Zacapa había un hombre al que le decían la Biblia andante. Le contaron al general Ubico que había un varón en la finca intervenida del general Ordóñez, que sabía la Biblia entera. Lo que le preguntara al general, yo se lo decía. Y le dijo el general Ubico, no lo creo, pero lo mando a traer. Entonces me mandó traer. Su encuentro fue en el Palacio Nacional y fue allí donde se conocen y el general le hizo una serie de preguntas. Según don Manuel, el presidente Ubico no creía que él supiera la Biblia de memoria, pero se lo comprobó. Yo lo maté ahora para hacer 3 preguntas. Está bien, general, ¿qué preguntas son? Me dijo, quiero que usted me diga en qué libro, en qué capítulo y en qué versículo dice. 3 cosas se me son ocultas. Oigan bien la palabra. En Proverbios capítulo 30, 18, versículo 1. 18. ¿En qué libro, en qué capítulo, en qué versículo dice? Me dijo. 3 cosas se me son ocultas. Aún no sé la cuarta. La huella del águila en el aire. La huella de la serpiente en la peña. La huella de la nave en alta mar. Y la huella de la mujer en la tierra con el varón. Yo volví. ¡Ay Dios, aleluya! Volví. Y quiero decirle que yo hice la tarea también. Cuando escuché el versículo, yo dije, oye, yo voy a ir a la palabra, voy a ver. Y busqué Proverbios 30, versículo 18, y en efecto está.
Escuche esto, sin saber ni leer ni escribir. Hermano anciano de la iglesia, usted que tiene más herramientas, a diferencia de este varón del Señor, que no sé si ya partió con Cristo en su presencia. Usted que tiene más herramientas, tiene esa capacidad para hablar con esa ternura de las Escrituras. Los hombres adultos son nuestros ancianos. Su edad representaría una vida de admiración, de entrega al Señor, de servicio al Señor. Es más, todos los adultos deberían llevar una vida santa y ejemplar delante de la congregación y delante del Señor, siendo ejemplos de paciencia, de fe, de prudencia, de ejemplo a los hombres más jóvenes, un ejemplo de trato y de conducta, de ternura, de respeto. Pero las ancianas también tienen su parte, adornar su vida junto a los hombres. ¿Por qué? Porque conforman las columnas del carácter de la iglesia. Por su experiencia en el Evangelio deberían tener la capacidad, hermana adulta que me escucha, de dar un consejo, de abrazar a las generaciones que vienen detrás, tener discernimiento espiritual, de ser sobrias. Y sobrio significa estar claro en el entendimiento. Y como ya no soy ignorante acerca de las cosas que Dios pide de mí, puedo discernir. Puedo establecer diferencia entre lo que me ofrece el mundo y lo que tengo que hacer con Cristo. Puedo tener una claridad y obedecer al Señor en lo que es correcto. Ser sobrio me lleva a la santidad. Y es uno de los adornos significativos de los ancianos, al igual que la prudencia. Revisemos lo que dice Tito capítulo 2, o Pablo a Tito. Versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¡Qué desafío! Una referencia clara de haber caminado con Cristo, dignas y dignos de imitar. Una vida controlada por el Espíritu Santo y no llegar a cierta edad con una amargura, con un rencor, con el ceño fruncido, así, ¿no? Teniendo un corazón amable, agradable, abrazando a las generaciones que vienen. Dice no calumniadoras, en otras palabras, abandonando el chisme. No me vea con esa cara, por favor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Deben ser una referencia importantísima en la vida cristiana para las mujeres y para los jóvenes. Y a esto añado lo siguiente. Toda esta semana, mientras preparábamos el mensaje, venía a mi corazón lo siguiente, mi hermano. Con mucho respeto lo voy a decir. Muchas de las decisiones buenas o malas, correctas o incorrectas, que toman las generaciones siguientes, es porque tuvo un consejo a tiempo o faltó el consejo del anciano de la iglesia. O lo tuvo a tiempo o no lo tuvo. El consejo suyo, mi hermano adulto. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen nuestros adultos, a quienes amamos muchísimo, de adornar con su vida, con estos adornos preciosos de la prudencia, de la sobriedad, del respeto? La pregunta para ellos sería, ¿estoy siendo buen ejemplo de fe en mi vida cristiana? ¿Estoy siendo un buen ejemplo para las generaciones que vienen detrás de mí? ¿Adorno la doctrina con prudencia, con fe, con amor, con paciencia? ¿O ando en chismes y en discordia? ¿Ando en habladuría y en división?
ando haciendo las cosas que son incorrectas y afeando la vida cristiana. Pero ya vimos el primer adorno, que es enseñar la doctrina de Cristo. El segundo adorno lo tienen los ancianos con la prudencia, el respeto, el amor, la fe. Pero también hay adornos para los jóvenes. En tercer lugar, los adornos de los jóvenes para embellecer el evangelio, la vida cristiana. Capítulo 2, versículos del 6 al 8 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Joven adolescente que te encuentras esta noche, a quienes los amamos muchísimo con todo el corazón, por favor subraya en tu Biblia esta palabrita: exhorta. Es decir, los adolescentes y los jóvenes tienen que ser exhortados. Mi hermano, mi hermanito, mi hermanita bella, preciosa, joven que te encuentras hoy, tienes que aprender a recibir la exhortación de la palabra de Dios. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El primer adorno también es la prudencia, que encontramos en el versículo 6. Joven, no te dejes ganar por los impulsos de tu carne. Resiste, tú eres cristiano, Dios está contigo. Resiste, no caigas en la tentación. Resiste y el diablo va a huir de ti. Resiste porque con la prueba el Señor también te da la salida. Joven cristiano, resiste, sé prudente. Y si algo resalta mucho, el rey más sabio que hubo sobre la tierra, Salomón, en los proverbios, es la prudencia y la sabiduría en contra de la necedad. No habla de tu fuerza, no habla de tu fuerza de voluntad, sino que necesitas ser disciplinado y comenzar una vida aplicando el dominio propio ante las tentaciones. Resiste, joven. Resiste, el diablo va a huir en el nombre de Jesús. La prudencia la vas a encontrar en la palabra de Dios, en el consejo de hermanos maduros en Cristo. No seas necio, sé prudente. Y aunado a todas estas ofertas que presenta el mundo, veamos el siguiente video. Hola. ¿Te gusta? ¿Lo quieres comprar? La guitarrita. Tamborín. Ah. ¿Puedes jugar? ¿Qué? Mírate. Ay, perdón,
No te preocupes, Belinda, no me hiciste daño. ¿Sabes? Todas esas cosas pueden parecer muy atractivas, pero la verdad es que no todo nos conviene. Es que se ven tan divertidos. Me gustaría divertirme también. Es difícil. Mira cómo la están pasando de rico. Es difícil en nuestras propias fuerzas. Todas estas tentaciones solamente podemos resistirlas a través de Jesús. Solo en Jesús podemos encontrar las fuerzas para vencer la tentación y caminar contra la corriente. Sabes, todos tenemos problemas, todos somos tentados. La única diferencia está en si tenemos o no a Jesús de nuestro lado para ayudarnos a vencer. Muchas gracias. Adorna tu vida, joven adolescente, con la prudencia. Resiste, no es con tus fuerzas. Usa las fuerzas de tu juventud para servir al Señor. Usa la fuerza, usa esa mente fresca, tu intelecto, tus dones, tus capacidades para servir al Señor. Si recuerdas el video anterior de este hermanito, desde los 8 años su mamá le estuvo enseñando la palabra de Dios. Desde los 8 años. Es tiempo de que tu vida empiece a adornarse, a embellecerse con el poder del Evangelio, con la prudencia, con el temor del Señor. Proverbios capítulo 15, versículo 5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El que se deja corregir, el joven que deja, que permite y abre su corazón y busca ayuda en cuanto a decisiones, en cuanto a sus proyectos, en cuanto a sus planes. ¿Qué va a pasar? Vendrá a ser prudente. Porque cuando no eres prudente, quienes están cerca de ti también pagan las consecuencias. Madres heridas, madres que tienen que estar detrás de una reja para poder verlo a cierta distancia a su hijo. Clamando, pidiendo ayuda. Joven que me escuchas, cuando no eres prudente, los que están cerca de ti también pagan las consecuencias. Hablando un poquito más en criollo, a ellos también les salpica. El otro adorno que vemos para los jóvenes es una conducta ejemplar, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. El llamado no es solo animar, alentar a otros jóvenes, no. También es a exhortar, recibir la exhortación de adornar su vida presentándose como ejemplo, no colocando ejemplos. A mí siempre me gusta decirlo. No citar ejemplos, ser ejemplo. Ahí está el desafío. Pablo le decía a Tito, no es suficiente con enseñarles acerca de la palabra de Dios. Ellos deben evidenciar en sus vidas que han aprendido esas enseñanzas de la fe. Si realmente tú has nacido de nuevo, joven, que me escuchas, si realmente Dios te ha trasladado de ese reino de la esclavitud al reino de la luz y de la libertad, entonces tu vida va a mostrar de que eso es una realidad en ti. De que sí has nacido de nuevo. No por las canciones que escuches, por los polos que uses, por el testimonio que puedas dar por Facebook o por alguna red social, o por darle me gusta a una imagen o algún texto que alguien citó porque tú no citaste ninguno. No es por eso. Es porque tu vida refleja y está adornada con los adornos del Evangelio. Y eso se llama integridad, ser genuino donde quiera que tú te pares. Yo soy cristiano en la universidad, yo soy cristiano en el colegio. Yo no voy a esto, no porque me van a llamar la atención o porque el pastor va a ver si tomas la foto y la subes al estado de WhatsApp.
No, no, no. Yo no participo de eso porque yo soy cristiano. Yo tengo mis convicciones. Yo no ando en eso porque yo temo al Señor. No, porque ¿qué van a decir en la iglesia? No, no, no. No es por la iglesia. Es porque tú has nacido de nuevo. Tienes que abandonar esas cosas. Que tú sabes, que sabemos y que Dios sabe en primer lugar que te separan de una verdadera comunión con Él. Yo sé que esto es duro, pero es lo que dice la palabra de Dios. Si realmente has nacido de nuevo, tienes que vivir una vida de integridad y de seriedad. ¿Qué vas a andar con la cara así, el ceño fruncido? No, 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 no se refiere a eso. Sino ser serio en tus convicciones. Sin vicios. Sin andar en apuestas, que están muy famosas hoy. El dinero fácil. ¿Eh? Sin dejar de venir a la iglesia por un partido de fútbol. O porque me llamaron a jugar vóley. Sí, eso es ser serio en sus convicciones, mi hermano. Cuando no eres íntegro ni serio en tus convicciones, entonces Satanás se burla de ti. Y no se cumple lo que dice la palabra. Si tú eres serio, si eres íntegro, entonces Satanás es quien va a ser avergonzado. Que va a buscar por dónde lo agarro, por dónde agarro a esta señorita. Este chico no, ya dijo que no a la pornografía, ahora está en un discipulado. Por aquí, mira, ella está apostando, él está apostando. No, ha dejado eso a un lado y está orando para que Dios le provea un empleo. Esos son los jóvenes que necesita la Iglesia Impacto. Esos son los jóvenes que han sido trasladados de la esclavitud a la libertad con Cristo. Esos son los jóvenes a los cuales Dios está llamando hoy. Amén. Nadie te puede acusar porque tu conducta realmente refleja que eres cristiano. Lo voy a volver a decir y esto alegra mi corazón. Nadie nos puede acusar cuando nuestra conducta refleja que usted y yo somos verdaderos hijos de Dios. Nadie. El enemigo queda avergonzado, está vencido por el poder del Señor. También Pablo habla acerca de los siervos que tengan esa sujeción y ese respeto a sus amos. Pudiéramos hablar de los trabajadores hoy. Ser íntegros, responsables, fieles en su compromiso. Y esto me recuerda algo, mi hermano. Si alguien sabe de cómo debe vivir la vida cristiana, un cristiano, es la gente que no tiene a Jesús. Ellos saben cómo deberíamos comportarnos y qué conducta tener. Y esperan en el momento más mínimo para decir, y tú no eres cristiano, un hijo de Dios no hace eso, varón. Ah, se ríe, mira. ¿Sí? Meten la zancadilla para que tropecemos. Recuerde que la Biblia que pueda leer esa persona somos usted y yo. El testimonio acerca del poder de Jesús que pueda ver esa persona, podríamos ser usted y yo. ¿Por qué es necesario adornar la doctrina, adulto, joven que me escuchas? ¿Por qué es necesario adornar nuestra vida cristiana con estos adornos? ¿Por qué? Porque hemos sido participantes de la gloria salvadora, de la gracia salvadora de Cristo. Porque realmente hemos nacido de nuevo. Porque no podemos volver atrás. Tenemos que proseguir. Tenemos que vivir una vida diferente. Y en cuarto lugar y final, tenemos que estar comprometidos con adornar nuestra vida y que nuestra vida sea atractiva, resalte, brille en medio de todos los demás. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Porque estamos llamados a vivir una vida diferente por su gracia.
Versículos 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, mira este versículo, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pudiéramos decir lo siguiente: si usted ha nacido de nuevo, si ha disfrutado del poder del Evangelio de salvación en Cristo, si eres una nueva criatura y si estás esperando que Él regrese, que se manifieste con poder para con su iglesia, entonces usted y yo estamos comprometidos con vivir de una manera sobria, justa y piadosa, renunciando a todos los deseos mundanos, renunciando a toda la impiedad. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios revela su ira desde el cielo. Está en enemistad con aquellos que no han recibido el mensaje de salvación. Y solo son reconciliados con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y amigo, amiga que nos visitas hoy, si tú no has entregado tu vida a Cristo, dice la palabra que hay una situación de enemistad con Dios. Pero hay noticias para ti. Puedes ser amigo de Dios hoy. Él muestra su ira contra aquellos que no quieren oír, ni recibir, ni experimentar el poder del Evangelio. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una continua transformación y renovación. ¿Por qué? Porque he dejado todo lo viejo. Me he despojado del viejo hombre y de sus hechos, o sea, de sus acciones. La palabra impiedad es lo contrario a la piedad. Y piedad significa reverencia, temor de Dios, prudencia, servicio, subordinación. Despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, ¿para qué? Para poder vivir en este tiempo, en este siglo, de una manera sobria, justa y piadosa. Repita conmigo estos tres adornos. De una manera sobria, justa y piadosa. Ahora hágalo más hermoso. De una manera sobria, justa y piadosa. ¿Por qué sobria? Habla de tener una convicción. Habla de entender cuál es el comportamiento que debo tener en Cristo. Un comportamiento sobrio, equilibrado, que sabe discernir y escoger. Pero de una manera justa también, con una claridad. Decidiendo hacer lo que es correcto porque es justo. Si realmente hemos nacido de nuevo, tenemos que vivir de una manera coherente con nuestra identidad. Piadosamente, en una relación clara y dependiente de Dios, en devoción y reverencia en Cristo. Despojándonos de todos los deseos mundanos y de toda la impiedad. Esta mañana citaba capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras esperamos que el Señor regrese.
Tenemos que estar comprometidos, mi hermano y mi hermana, joven que me escuchas, con una vida que adorne el Evangelio, que adorne nuestra vida cristiana. Para que los demás vean, y no por ellos, no, es porque quien ha nacido de nuevo soy yo. Y los demás van a ver que yo soy una nueva criatura, que yo soy un adulto que teme a Jesús, que teme a Cristo, que yo estoy sembrando la palabra de Dios en mis nietos, en mis hijos, que yo estoy peleando la buena batalla de la fe por ellos, por mi familia, que yo soy un ejemplo a las generaciones siguientes, a los que vienen detrás, que yo tengo un consejo de la palabra de Dios para los que vienen detrás, para los que lo solicitan, que yo estoy comprometido con adornar mi vida cristiana, porque Dios lo exige. Pero que también como joven yo estoy llamado a ser prudente, a tomar decisiones y poner mi futuro en las manos de Cristo, en las manos de Dios. A vencer y a resistir en el tiempo de la tentación, que son muchas, muchísimas. Y revisaba algo hace unos días, una encuesta que compartí en una oportunidad en una noche pastoral. Decía que normalmente una persona joven pasa 3 horas al día en las redes sociales. 3 horas al día. Y al año son 1095 horas, que traducidos son poco más o casi 2 meses al año. 2 meses en redes sociales. 2 meses allí con el pulgar adolorido. ¿Qué podrías hacer en esos 2 meses? Quiero que Dios me guíe. Quiero que Dios me oriente en mi futuro. Quiero que me vaya bien. Pero no quiero un compromiso con Dios. No es así como funcionan las cosas. Multiplica esas 1095 horas por 2, por 3. Estás aprovechando nada más 10 meses del año que Dios te regala. 10 meses nada más. La ira de Dios se revela con aquellos que no quieren aceptar el desafío del Evangelio. Y decía la semana pasada, el Evangelio es incómodo. El Evangelio es confrontativo. El Evangelio te señala. El Evangelio te anima, te alienta, te levanta, pero te dice, así no es. El Evangelio de Jesús te dice que solo en Jesús, por Jesús, solamente en Cristo hay sanidad y hay libertad. ¿Cuál es el Evangelio en el cual tú has creído? En el que yo he creído es el Evangelio del poder, de transformación, de convicciones, de integridad, de poder de Dios para salvación y poder de Dios para transformar vidas. Y para disfrutar de una conexión, una comunión poderosa, inquebrantable con el Dios Todopoderoso. Ese es el Evangelio de Jesús. Termino con 3 preguntas. ¿Cuáles adornos tienes tú en tu vida que embellecen tu fe? ¿Cuáles adornos tienes que embellecen tu fe? ¿Cuáles adornos tienes en tu vida que admiran otras personas? ¿Cuáles adornos tienes en tu vida que otros te reconocen como un cristiano real? ¿Se cumplen estas 3 cosas en ti? ¿Hay una respuesta clara en ti a estas preguntas? ¿Cuáles son esos adornos
que ven los demás en ti que te dicen, ese joven es un verdadero cristiano. Ese señor es un hombre de Dios. Esa señora, tremenda señora, siempre te habla de la palabra. Y como decía la canción que entonábamos hace rato, necesitamos, mi hermano, mi hermana, que Dios trabaje en nuestro carácter. Necesitamos ese toque de Dios trabajando en usted y en mí también. Todos lo necesitamos, todos. El Señor nos desafía hoy a adornar nuestra vida cristiana, no con las cosas que tengamos, sino con el poder de su palabra para poder ser prudentes, para poder abrazar y compartir de su amor, para poder sembrar en las generaciones que vienen detrás, los niños, los adolescentes, los jóvenes, para poder llegar a una vejez de victoria, de respeto, de admiración. Y cuando las fuerzas fallen, o ya no estén, se vayan agotando, que otros vean en nosotros los adornos que embellecen nuestra vida cristiana. Yo quiero eso. ¿Tú lo quieres también? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros y aprovecha a meditar mientras escuchamos esa canción?